Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and thank you for joining to your English class. Be welcome. I hope you had been a great weekend. Vamos a iniciar. Bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Bueno, esperando que hayan pasado un feliz fin de semana y que se encuentren con bien, ¿verdad? Iniciando pues una new weekend. Tenemos, por lo tanto, ¿verdad? En esta new week vamos a tener un new versicle y vamos a tener también una nueva palabra, una new word o una new value. En este caso es the truth. The truth es la palabra que vamos a estar examinando, que se encuentra en John 8, 31 to 32. So he said to the Jews who had believed in him, if you continue in my word, you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Ok, vamos a ir esta noche, vamos a ir a activephonetic.com. Aquí ya hicimos el copy page de esos dos versículos. Vamos a dejarlo en American English line by line without the show, the weak forms. Vamos a dejarlo así como en un inglés americano estándar. So that means show transcription. Ok. Okay, sorry. What we're going to do, pay attention for this. Vamos a ver la transcripción para recordar un poco de phonetics, pero también quiero que nos vayamos fijando en lo que van siendo algunas expresiones. Recuerden que no solo vamos a aprender del value, sino que también buscamos aprender respecto de la aplicación de topics que hemos ido cubriendo. Entonces, al principio, pues vemos que es guión con el sonido de una A, ¿verdad? Cuando la O suena como una mezcla entre A y O, John. Luego dice so, y pay attention. Aquí ya tendríamos un past simple, ¿verdad? Lo voy a marcar, vamos a poner red color. He said, he said. Es un past simple, ¿verdad? Aquí tenemos claro que hay un past simple. Vamos a ponerle por acá. Aquí hay un past simple. He said. Remember que este es el pasado de say, ¿verdad? Que se pronuncia como said. El diptongo ahí suena a e. Said. To the Jews. Ok, to the Jews who had believed. Ok, aquí podríamos pensar, aquí hay otro pasado simple por estar el ed. Aquí también podríamos decir had es el pasado del verbo have. Aquí hay dos más, pero no. En este caso voy a poner una nota aparte porque podríamos pensar, ¿verdad? Que had, si lo viésemos solo, sí diríamos sí es pasado simple. Si diéramos believed solo, también diríamos es pasado simple. Uno irregular y otro regular. Pero en este caso, como están juntos, está had con believed, esto ya es otro tiempo verbal que lo vamos a estudiar más adelante. En este caso, aquí estaríamos hablando acerca de lo que sería un past perfect tense o un pasado perfecto. All the perfect tense, para todos los perfect tense se utiliza el verbo have, ¿verdad? Y le agregamos, puede ser usado en pasado, en presente o en futuro, y le agregamos, en este caso, pues un participio, ¿verdad? Un pasado participio, como es believe. Entonces podríamos pensar, eso pareciese que estamos haciendo remisión a que son simple present, perdón, past simple, pero no lo son, no son pasados simples, ¿verdad? Porque están ellos dos. Para definir un pasado simple, debemos de tener solamente un verbo en pasado. Ya cuando vemos estos así, ya no aplica mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos, if you continue in my word, you are truly mine. Bueno, vamos a ver. Esto de aquí, if you continue, esta parte es un condicional. Esta es una condición, ¿verdad? Que se va a cumplir algo. Las conditional statement lo vamos a estudiar más adelantito, ¿verdad? Pero ya debemos de saber que esta frase de if you
nos marca una condition, una condición, una conditional. Bien, luego dice you are. Ante el you are truly, este de acá, you are truly, diríamos, estamos acá en un present simple. Luego dice, then you will know. Ok, ahí tendríamos otro verbal tenses. You will know. You will know. Y también por acá aparece otro más que es the truth and will set you. Will set you. Estos últimos ya estaríamos apuntándonos a un future simple. Un future simple. Entonces, vean cómo en este versículo encontramos varios verbal tenses y varias otras cosas más, ¿verdad? Ahorita, pues, estaríamos diciendo, bueno, solo hay un past en este sentido. Past simple, que es he said. Well, that's gonna be all. Con eso terminaríamos con el versículo de esta semana. Y vamos a ir al material. Do you remember, maybe? Estábamos viendo lo que es el speech de Steve Jobs. Comenzamos haciendo un pequeño análisis, ¿verdad? Ya de la primera parte. Ok, for today we are going to continue. Vamos a continuar con eso. Maybe you remember. Habíamos hecho acá un apartado en yellow. Decíamos aquí vamos a poner all the past simple. We have past simple over here. Y decíamos, como estamos buscando los past simple para irregular and regular, pero podría darse, ¿verdad? Que dentro de los regulars encontremos algunas palabras con la terminación ed, pero que no necesariamente van a ser past simple tense. Entonces decíamos que podían ser adjectives, que podían ser nouns en algunos casos, o incluso adverbs. Okay, we are going to continue. You are going to help me. Okay, let's go to this paragraph. And 17 years later, I did go to college. Okay, in these first sentences, tell me where is the past simple? Okay, please help me. The past simple. I did. Okay, I did go. Maybe did go. Okay, just did. Let's see. Well, and we're going to write here did. Okay, go to the next part. But I naively choose a college that was almost as expensive as Stanford. Okay, hasta Stanford, tell me, where is another past simple? Was. Was. Okay, was is another past simple. Very nice. We have was. Okay, let's see. Just give me one second. Déjame un segundito. Ok, bien, continue. Continuemos entonces. Tenemos ahí was, pero hay uno más. En esa oración hay uno más. Did you find it? ¿Ya lo encontraron? Choice. Choose, ok. Choose. It's correct. Very nice. Is the password choose, ok. Choose. Well, pay attention, hay algo importante. As expensive as. Recordarán de esa estructura para hacer comparative form. Era para las partes comparativas que utilizábamos as expensive as. Y decíamos, el primer as es para decir tan, luego el adjective como. Bien. Well, continue. And all my working class parents' savings were being spent on my college tuition.
En esa parte, tell me the past simple tense. Where. Okay, where. Where. What more? Spent. Spent. Okay, very nice. Spent. Vamos a ver aquí un par de cosas. Estoy de acuerdo. Where y was, pues estaríamos en past simple tense. Y podríamos ponerlo así. Pero aquí hay algo especial. Spent también lo podríamos poner por acá, el pasado de spend. Spent. Ok, pero vamos a prestarle atención a ciertas cosas. Y por eso trajimos lo del versicle, ¿verdad? Con otros grupos analizo unas cosas, pero con ustedes estoy analizando lo de los tenses, porque es en lo que estamos metidos. Vean acá, el where tiene algo a la par y es being. Where being. Y aparte tiene el spent. Where being spent. Entonces, solitos, where y spent, sí podríamos decir que son past simple tense. Pero así como se está utilizando acá, no. De hecho, quizás ahorita no lo sabemos porque no lo hemos estudiado. Pero después de este topic viene el next verbal tenses. Y el siguiente es donde vamos a estudiar el progresivo, el pasado progresivo, que vamos a ver que se forma entre un was on were, el to be, y un verbo en ing. Ahí se utiliza el pasado progresivo, pero este es otro caso, porque este es were being spent. Este tiene que ver con el to be, ¿verdad? Más el be, pero en su forma ing, ¿verdad? Y la forma verbal de el pasado participio, no el pasado simple. Entonces, si leemos esto, la traducción es estaban siendo gastados. Estaban siendo gastados. Entonces, por esa situación no la vamos a incluir como past simple, sino que es un caso aparte, es otro verbal tenses, siempre para el past, pero no es past simple tense. Para que fuese past simple tense, tendría que tener la estructura del sujeto del que se está hablando, más un verbo nada más en pasado. Pero ese nos encontramos con el to be, con un ing y con un pasado participio. O sea que spent no es. Si solo fuera spent, si solo fuera were, estaría bien. Pero como está usándose en una sola, no es la estructura del past simple tense. Okay, let's continue. The next part is after 6 months, I couldn't see the value in it. Okay, en esa frase, there is some, or do you think there is some past simple? I coach. Ok. Couldn't. Bien, couldn't. En esta quiero explicar por qué es algo parecido a la anterior. Y ahí es donde debemos de saber diferenciar. You know, you need to learn how I can be sure that in one sentences there is past simple tense. Tenemos que estar seguros. El que nos puede confundir acá es el could. Ok, could. Cuando lo vemos sin el negativo es could, que es el pasado para el verbo can. Entonces podríamos decir, bueno, este es un past simple, pero este tiene una situación especial. Y es que cuando hablamos de estas, vamos a hablar de otro topic que viene más adelante, que es el modal can. El modal can es un caso aparte cuando se utiliza el could, que tiene que ver con la posibilidad de hacer algo o no. Cuando decimos... podría. Sí, podríamos decirlo así, ¿verdad? Yo
no pude. No, en ese caso es I could, pero podemos verlo en los tres tiempos. Por ejemplo, yo puedo, that I can. No puedo, I can't. Eso es para el presente. En el pasado lo usamos como could. Si este está solito, pues no es ningún problema identificar que es pasado. Simple. Pero cuando está agregado con un verbo más, porque ese muestra la facultad de hacer algo o la capacidad de hacer algo o no. Eso es lo que, para eso se utiliza el modal can. Entonces, cuando lo acompaña un verbo, que la idea de las oraciones es decir, poder hacer algo o no, entonces ya ahí ya estamos en un modal can, que sí es past, sí es una forma de decir no pude, pero tiene que ver con una acción más, que en este caso normalmente al utilizarlo vamos a agregar siempre un verbo. Entonces, de esta manera es difícil, ¿verdad? Plantearlo como un past simple, porque rompe la estructura. ¿Por qué la rompe? Porque resulta que en modal can es un auxiliary verb, es un verbo auxiliar. Entonces, sería un caso especial aparte. Ok, entonces ese lo vamos a dejar ahí porque por sí solo sí, pero ya agregado con otro, recuerden que sería como I could, yo pude hacer esto en el pasado. Well, continuemos. Luego dice, I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me to figure it out. Esa parte, tell me, that past simple. I have Have and wanted. Okay. I had wanted. Good. Okay, and what more? what's going. Okay, No more. okay, tell me. What's going? What's going no sería past simple. Si el was está solo, si el were está solo, sí. Pero si va con un ing, ya no es pasado simple. Ya estamos en el pasado progresivo, que ya sí es pasado, pero no es past simple. Ok, agregaríamos entonces had, aquí sí. ¿Se recuerdan que en el versículo estaba lo de had, pero había algo más? En ese no, solo está el muy had. Y claro, wanted. Eso es lo que tienen que fijarse. Cuando vayamos a ver la estructura, tiene que estar, ¿verdad? Necesariamente tiene que estar un sujeto, un past simple y de ahí nada más. O sea, ningún otro verbo, ni nada otra, ni otra cosa que nos apunte a que eso no es lo que estamos buscando. Ok, let's continue. Vamos a continuar. Tenemos ahora, and here I was spending all the money, all the money my parents had saved entire life, their entire life. Ok, en esa parte, tell me. I was setting. Nuevamente, no es pasado simple. Eso sí sería una forma de pasado, pero es como decir, yo estaba gastando. Entonces, cuando el was está solo, sí, pero cuando está con un ing, no es past simple. Had stayed there. Had saved. Ok. Well, si los tuviésemos separados, had y saved, les diría sí, sí es pasado, digamos, si lo viéramos como had saved, ok, habían ahorrado, pero como vamos a estudiar, bueno, had ya lo pusimos, vamos a agregar el de save. Como vamos a estudiar más adelante, este es otro caso especial de cuando se utiliza el had, porque aquí el verbo have es igual que el verbo can, es otro modo. Entonces, es otro verbo al que hay que prestarle atención. Cuando está solito, ¿verdad? Porque aquí podría ser cuando se usa como have, ¿verdad? Have como have, pero como un auxiliar. Un auxiliary. Ahí
debemos de saber distinguir. ¿Cómo sé eso, teacher? Aquí miren, had no tiene nada, ningún otro verbo a la par, pero en este sí tiene a la par otro verbo. Entonces, este tipo de figuras ya nos llevan a que no son parte del past simple, sino que son otro tiempo pasado que vamos a estudiar más adelante. Lo central aquí es fijarnos en que tiene que estar solamente un verbo. Si a la par de ese verbo en pasado me aparece otra cosa como un ing o como este, ¿verdad? Que siempre va a va a aparecer con otro verbo o como este, ¿verdad? Que aparece con este, ya no estamos en un past simple propiamente, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo, digamos, esas pequeñas detalles que nos hacen darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Ok, regálenme unos segunditos en línea, permítanme. Ok, thank you for waiting. Continuemos. So, I decided to drop out and trust that it will all work out okay. En esa parte, ¿hay algún otro past simple? Decide. Very nice. Something else? Okay, that's all. Well, continue. Vamos a la siguiente. It was pretty scary at that time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. Okay, hasta ahí, tell me. Try to identify. Was. Was, aquí el was sí está solito. Entonces es past simple tense. What more? Okay, there is another was. Ya lo tenemos apuntado, ¿verdad? Solo los voy a ir marcando. Okay, there is one more. Hay uno más. Made. Made, correcto. El ever, recuérdense que aquí está actuando como que fuera un adverb más que todo, como un frequency adverb prácticamente. No es un frequency adverb, pero está actuando como un adverb. Made, okay, very good. The minute I dropped out, Teacher, yes, tell me. y aquí es un frequency adverb, no importa. Porque va el sujeto y va el verbo en pasado. Puede ir un frequency adverb. Sí, puede ir un frequency adverb. Recuérdense que ese es el caso en el que decíamos que cuando solíamos hacer ciertas actividades, ¿verdad? Como una rutina pasada, ahí podemos incluir frequency adverb. Ever no es un frequency adverb, pero sí es un adverb. Entonces ahí sí podemos llevarlo. Y sigue siendo un past simple, ¿verdad? Donde se rompe, digamos, la cadena del past simple es cuando a los verbos en pasado se les agrega un ing o es alguno de estos verbos auxiliares. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Recuerden que aparte del do tenemos el have, tenemos el can, ¿verdad? Tenemos el would, tenemos el should, que son otros que estudiaremos más adelante. Ok. Well, continuemos con la otra. Dice, the minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked interesting. Robert. Correcto. Decíamos que esta es una frase verbal y por lo tanto tenemos que verla como una sola. Bien, entonces vamos a agregarla acá. Ok. Bien, ¿qué más? Requiere. Required. Ok, required. The required class. Well, thank you. Correcto. Termina en ed, pero este no es un verbo. Este es más nos apunta a un noun. Porque está diciendo ahí
las clases requeridas. Entonces lo vamos a poner acá. Es de esas palabritas que hay que tener cuidado porque no es un past simple regular. Ok, there is something else, algo más. Could, Could, correcto, ya lo habíamos puesto acá. Pero vean que could stop. ¿Qué significa? Que esto ya nos va apuntando a esa idea de que debemos tomar en cuenta que esto es el modal can más que todo. Más que past simple es el modal can para el pasado. Yo pude detenerme o pude estar allí, ¿verdad? Es más el pasado con el poder que con el verbo en sí. Ok, pero hay uno más. Negative form. The negative form. Did. Didn't, correcto. Tenemos el didn't. Y recuerden que en este caso ya es una negativa. El verbo es interested, pero estamos diciendo que es pasado. No, que no me interesaban. Entonces, recordemos que didn't es el auxiliar, que nos sirve para negar el verbo interesar. Didn't interest. Ese sí sería una completa. Y sí es past simple, porque no se nos olvide que el verbo auxiliar para el pasado simple es did. Ese es el verbo auxiliar. Y si vamos a negar es did not. Y si vamos a preguntar es did al principio. Ok. Something else. Hay una más. Look. Looked. Ok, very good. Este sí. Algunas veces cuando se ve la traducción, digamos, de este speech, algunas personas esa parte o el verbo look la traducen como que se veían interesantes, ¿verdad? Se veían. Pero otros la traducen como que parecían interesantes, ¿verdad? Pues sería una forma. Este sí, no se me vayan a confundir por ver el ing aquí. Este interesting, recuerden que no es la forma verbal del gerundio o de los ing. Este no pertenece a eso, es más un adjetivo. Este interesting es un adjetivo. Igual que este interest, este es el verbo, pero este es el adjetivo. Ok, vamos a la siguiente parte. Dice, it wasn't all romantic. wasn't. Correct. Okay. I didn't have a dorm room. I didn't. Didn't have. Very nice. So, I slept on Slept. okay, very nice. On the floor in my friend room. I returned. I returned. It's correct. Coke bottles for the 5-cent deposit. Buy food with and I would walk. Ese es otro, ¿verdad? Ese sería de los que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esa es otra cuestión que tiene que ver con esto de los modal, de las auxiliary. Well, the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I love it. Love. Love it. Okay, that's correct. And much of I want, I stumble. Stumble. It's correct. Into by following my curiosity and intuition, torn it out. Turn it. Ok, pero esa es una frase verbal. Hay que ponerla con el out. To be priceless later on. Let me give you one example. Okay. Reed College at that time offered. Ahí tendríamos otro más. Voy a anotar las que ya salieron y que no las hemos marcado. Ok, was lo teníamos, pero no teníamos wasn't, que es el negative form. Didn't have. Ok, very nice. And slept es de los, el pasado de sleep. Return
Ok, del pasado de returned. We have stumble and love, and then torn it out. Pero esa es una frase verbal, ¿verdad? Recuerden que esa es una frase verbal. Y llegamos a offer. Okay, the best calligraphy instruction in the country throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautiful hand calligraphy. Okay, ¿qué les parece esa palabra? Termina en ed. ¿Será verbo? In calligraphy, okay. Sí. It's a verb or not? Okay, No, it's not a verb. This is not a verb. Ese no es un verbo, ¿verdad? Es un noun para decir que algo está hecho a mano o caligrafeado, podríamos traducirlo. Entonces hay que recordar que no todo lo que lleva ed es siempre un past simple en regular verbs. Because I had, podríamos decir I had, pero repito, este está, miren, tiene el had y aparte del had, tiene después el dropped out. Dropped out. O sea, ese va apuntando más a otra cosa que no es propiamente un past simple. Pero luego dice, and didn't have to take. Este sí, didn't have. Ya lo tendríamos allá de aquel lado. Ya nos apareció en didn't have. The normal clauses. I decided, otra vez vuelve a aparecer decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned. Miren qué interesante. ¿Se recuerdan que para el verbo learn, aprender, se considera un verbo irregular porque se puede escribir de dos maneras y se puede pronunciar de dos maneras? Se puede escribir como que fuese un verbo regular, pero también se puede escribir irregularmente y hacerlo sonar con una T. Learn y learned. En este caso, Steve Jobs es de las personas que lo prefieren utilizar con la terminación ed. Y decíamos, eso depende de dónde se haya criado alguien y cómo esté acostumbrado a utilizar. I learned about service and sans-service typeface, about varying the amount in space between different letter combination, about what makes, meaning what makes simple present tense, great typography, great. It was, tendríamos otra vez un was, beautiful, historical, artistical, subtly in a way that science can't capture. And I found it fascinating. Ok, ese sería el último. Bueno, lo vamos a agregar. Vamos a poner aquí found. Ok, pasado de find. Well, very nice. Bueno, hasta aquí estaríamos con este bloque. Lo voy a dejar hasta acá, ¿verdad? Mañana vamos a continuar. Como pueden ver, son pequeños párrafos. Prácticamente no hemos pasado del primer punto, ¿verdad? Y ya vamos con 2 clases haciendo este análisis, porque el discurso, a pesar que corto, algunos dicen sencillo, tiene muchos speeches que hay que ir analizando. Okay, everybody, I have to go. Take care. I wait you. Tomorrow we have no classes. Mañana no hay clases por el asueto del 2. Nos vemos hasta el Wednesday. Bye, bye. Take care. good night, teacher. Okay, thank Good you. night, Bye, teacher. teacher. Bye, bye.